¿Cuáles son las características del infierno y qué sucede con los injustos? A modo de introducción, dijimos que al morir el injusto tiene un destino eterno de perdición. ¿Por qué digo de perdición? Porque aquellas vidas que tuvieron la oportunidad de aceptar a Cristo en el corazón y no lo aprovecharon, el Señor nos da cada día, por medio de su misericordia, la oportunidad de poder acercarnos a Él y tener una íntima comunión con Dios. O quizás muchos que han escuchado el Evangelio aceptaron a Cristo, hicieron una oración de fe, pero en un momento se apartaron por diferentes circunstancias. La palabra del Señor dice que por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una palabra fuerte. La palabra dice que el Señor fue enviado a la tierra porque Dios amó al mundo y Él envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Eso significa una eternidad con Dios. Pero dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree, dice la Escritura, que no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, dice el Señor. Y esta es la condenación, que la luz del mundo vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. La palabra es clara, querido amigo, querida amiga. Es clara al decir que podemos ser borrados del libro de la vida. Eso significa perder nuestro lugar en la eternidad con Cristo. Ahora, como característica del averno o el infierno, la Biblia dice que el Seol arrebata a los pecadores todos los días. El libro de Job, capítulo 24, versículo 19, dice: la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los predicadores. El infierno arrebata gente injusta todos los días, miles y miles que están muriendo. Por eso es importante que nosotros prediquemos el mensaje de salvación para alcanzar a esas vidas. Dice que el infierno tiene puertas y un camino ancho. Mateo 16, 18 dice: las puertas del Hades, del infierno, no prevalecen en contra de tú y yo, la iglesia. Mateo 7:13 dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, lamentablemente. Ahora, ¿quiénes son los que se van a ese lugar? Gente que murmura en contra de los siervos, los hijos de Dios. Si usted ve el libro de Números, capítulo 16, versículo 32, dice que la tierra abrió su boca, los tragó a ellos, a sus casas, a los hombres de Coré y a todos sus bienes. Eso fue algo literal. Dice que también ahí van los de la lengua criticona y los chismosos. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo del 5 al 6, da una característica de la lengua. Dice que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ahora dice: ¿y cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? La lengua es un fuego. Mire cómo lo compara la palabra de Dios. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros de los hombres y contamina todo el cuerpo. Eso inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. El mismo infierno la influencia y la alimenta. El libro de Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, usted tiene el poder para bendecir o maldecir, para dar vida o dar muerte por medio de su boca, lo que suelta su boca, pero dice la Escritura que sufriremos las consecuencias. El infierno dice que no se sacia de tragar gente. Proverbios capítulo 30, versículo del 15 al 16, dice: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra no se sacia de agua y el fuego jamás dice basta. El infierno es amplio y cada vez se va ensanchando más. Si usted ve Isaías capítulo 5, versículo 14, por eso ensanchó su interior el Seol, dice el profeta, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él
se regocijaba. Esto significa, muchos han dicho, déjame que yo me voy al infierno, a vos que te interesa si me pierdo. Muchos van a ese lugar y dicen, déjame que me voy al infierno, total ahí hay mujeres, hay droga, hay alcohol, hay fiesta, ahí hago lo que quiero, nadie me dice nada. Ese es el pensamiento de muchos en este mundo. Y en ese lugar hay muchos de los que pensaron así. Ahora, ¿cómo será el tormento de ese lugar? La palabra dice que es un lugar de fuego. El libro de Job capítulo 28, versículo 5 dice, de la tierra nace el pan, y debajo de ella está convertida como en fuego. Imagínese usted que la lava de un volcán tiene la magma que está compuesta por hierro y está compuesta por piedra fundida y están a más de 11.000 grados. Dice que ahí, en esas profundidades, hay gusanos que no mueren y es un horno de fuego que nunca se apaga. Isaías capítulo 14, versículo 11 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ahí está hablando de cuando el enemigo, el diablo, fue lanzado a la tierra. Ahora muchos se preguntan, ¿estos gusanos que está hablando el profeta, serán reales, serán naturales o serán espirituales? Entonces, estos gusanos que nombra la palabra tienen que ser gusanos sobrenaturales. Marcos capítulo 9, versículo 43 y 46 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar al lugar del cielo, manco que teniendo las dos manos, y seas lanzado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. También lo dice del pie. Si hay algo en tu vida, un área de tu vida que está fallando, soluciona eso, porque si no lo solucionas, puede ser lanzado a este lugar. Eso es lo que está queriendo decir la Biblia. Ahí dice que será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 13, 41 y 42 dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y van a recoger de su reino, escuche esto, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y echará al horno de fuego, allí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. De su reino significa que muchos serán arrancados de su propio pueblo. Está hablando de su remanente, está hablando de la misma iglesia de Cristo Jesús. Aquellos que son pura cizaña. Hay buenos y hay malos, por eso dice que la cizaña crece en medio del trigo y no la podemos arrancar, porque si la arrancamos, arrancamos también el trigo. Eso es algo que se lo delegó a los ángeles cuando Él venga a separarnos. Entonces, los que hacen caer a otros, falsos profetas, los mentirosos, los engañadores, si no se arrepienten, tendrán su lugar en el lago de fuego. Esto es para aquellos que tuercen la palabra, que tuercen la verdad, desviando las almas del verdadero camino del Señor. Los que comercian con el Evangelio, que hoy hay miles, hay multitudes que lo hacen por medio de falsas doctrinas. Ahí van a ver 5 ministerios: pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, muchos religiosos, los que tomaron el Evangelio como un juego o buscan a Dios por lo que Dios le puede dar y no por lo que Él es. El libro de Mateo 24, del 45 al 51, hay una parábola. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre la casa, que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le va a poner. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus siervos, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera, y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Bienaventurado quiere decir doblemente feliz. Aquel que cuando el Señor venga lo encuentra haciendo lo que el Señor dijo que hagamos en su palabra. Pero al que dice, Cristo todavía no viene, lo tiene por tardanza y quita sus bienes de en medio de su casa, o sea, aquellos que están hablando pura prosperidad,
que solo hablan de dinero, de pacto, den. Hermanos, eso es una mentira del diablo. El Señor dijo, poneme en primer lugar y yo te voy a dar la plenitud de todas las cosas. Nosotros no podemos pactar con Dios. Dios es el que pacta con nosotros, con su pueblo. Aleluya. Entonces, esta gente desvía del propósito de Dios a las congregaciones y dice, desviando su ración, dándole de comer otra cosa que no es la palabra de Dios, que hacen endulzan los oídos a los fieles, adulterando la verdadera doctrina. Los que llevan o permiten a las congregaciones prácticas o modas o costumbres del mundo, tradiciones del mundo, las meten dentro de las congregaciones, usan los altares, apostatan de la fe. Ya estos no son altares de adoración al Señor, ya perdieron la santidad, perdieron la vergüenza, están adorando al mismo diablo con canciones mundanas. Hay homosexuales danzando en los altares, hermanos, músicos mundanos que están tocando instrumentos, están cantando en los altares. No hay frutos de arrepentimiento, viven una vida mundana dentro de las congregaciones. Esta gente no ha nacido de nuevo, tienen talento y enseguida los meten en los altares porque dice que ejecutan bien un instrumento o tienen una buena voz, hermano. Muchas veces por causa de esto hay gente que se aparta de los caminos del Señor, se desvían de los propósitos de Dios por causa de esto. Otros prefieren estar en estas congregaciones porque les parece que ese libertinaje les viene bien y van a decir, bueno, yo aquí voy, me permiten hacer lo que quieran. Fumo, tomo, salgo por las noches, puedo tener una novia mundana, un novio mundano, me puedo casar con alguien que no cree en el Señor, pero yo sí voy y lo hago. Está todo permitido. La liviandad, la apostasía de este tiempo, aleluya. Los rebeldes que pelean con sus pastores. No hay perdón, no se piden perdón. Ministran de esa manera, imponiendo las manos en esas condiciones. Líderes que se retiran de las congregaciones peleados con los pastores. No se van con la bendición de los pastores, abren otras iglesias en rebeldía. ¿Y qué hacen? Ministran a las almas de sus congregaciones bajo rebeldía, sin cobertura, sin la bendición de Dios, aleluya. Se critican de uno a otro con los sermones, enseñanzas en condiciones perversas. Así abren iglesias sin cobertura, son solitarios. Esa gente, si no se arrepiente, hermano, se van a ir a ese lugar. El Señor le da las almas para que ellos las ministren, las cuiden, les den de comer de sana doctrina, hermano. Pero ellos se desvían del propósito real de Dios. Para muchos parece que el Señor no viene, dice su palabra. Pero aunque demore, el Señor lo prometió y Él vendrá. Es que hay un tiempo de oportunidad para la humanidad y ese tiempo se está agotando. La gracia se está agotando. Mateo 23:15 dice, ¡ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorren de mar a tierra para ser prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que ustedes? Le habla a los religiosos. En este caso le estaba hablando a los judíos, a los escribas, fariseos, maestros de la ley. En su contexto histórico, pero en lo espiritual, podemos ver que hoy en día existen religiosos en cualquier congregación del mundo, dentro del Evangelio y de tantas religiones que hoy podemos ver, que han aparecido para desviar del propósito y la verdad a muchas personas. Pero también hay otros religiosos, aquellos que a pesar de que concurren a una congregación, a una iglesia, solo van para oír el mensaje, van una sola vez a la semana, son domingueros, pero el mensaje no tiene efecto en sus vidas. ¿Por qué? Porque su pensamiento está en otras cosas. Esta gente no tiene comunión con Dios en su casa, no escudriñan la palabra, no oran, no claman, no tienen ayuno, no tienen oración. Simplemente van, escuchan al pastor y hasta el otro fin de semana no aparecen. Isaías 38:10 dice, yo dije, a la mitad de mi día iré a la puerta del Seol. Privado soy del resto de mis años por causa del pecado. Dios corta antes, hermanos. Los que hacen maldad, violencia, matan, roban, derraman sangre inocente, los que abortan y tantas otras personas más. Una persona que está enferma y en pecado, hermano, apartado de Dios, el infierno le está esperando con sus puertas
abierta. Ahora, le cuento esto por experiencia. Hay gente que en sus últimas horas de vida, gente que no ha aceptado a Cristo en el corazón, gente que usted le predica y no quiere saber nada de Dios. Dice que ellos ven, estando en su lecho de muerte, antes de morir, ven demonios, ven sombras negras que se le acercan y están esperando arrebatar sus almas. Usted puede ver, a mí me ha tocado verlo en los hospitales, gente que he visitado para orar por ellos y no han querido aceptar a Cristo en el corazón. Y dicen, me estoy muriendo, y ven sus ojos con caras de terror, porque dice, veo sombras negras, me están esperando, me dicen, venimos a buscarte. Hermano, nosotros no podemos obligarlos. Si no quieren aceptar a Cristo, no podemos hacer nada, tenemos voluntad propia, aleluya. Y también he visto gente que han estado en su lecho de muerte, que cuando nosotros vamos a visitarlos, a orar por ellos, dicen, mira hermano, el Señor me mostró una visión, yo estuve soñando anoche que el Señor viene a buscarme, todo vestido de blanco, aleluya, hay ángeles que vienen a buscarme. Así también el Señor trata con los que son salvos. Aleluya, le puede hablar en sueño, pueden ver visiones y parten a la presencia del Señor, pero lamentablemente otros parten a una eterna condenación. La Biblia dice, Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. El Señor nos enseña a tenerle temor. Lucas 12:5 dice, pero les enseñaré a quien deben temer, teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echarte al infierno. Sí, les digo, a este teman. Pero hoy muchos no tienen temor de Dios. Cuando digo tenerle temor a Dios, no es tenerle miedo, porque Dios no quiere hacer algo, sino tener respeto al dador de la vida. Todo aquel que se siente que ha fallado al Señor, estamos a tiempo de arrepentimiento. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hermano, le estamos haciendo mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Ahora les habla a aquellos verdaderos siervos, ministros, líderes y a todos los justos que salven a los que se desviaron de la verdad. Estamos llamados a predicarle a los que se desviaron. Santiago 5 del 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre ustedes se desvió de la verdad y alguno hace volverlo a la verdad, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte su alma. Quiere decir que esa alma, si se pierde, tiene muerte eterna. Mire Judas, versículos 22 y 23. A algunos que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlo, arrebatándolos ¿de qué? Del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún sus ropas contaminadas de su carne. Nos está diciendo que no seamos partícipes de sus pecados, sino que convénzanlos de sus acciones para salvarlos del fuego. Esto es fuerte. Tenemos que cuidarnos de no ser engañados. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Eso lo estamos viendo mucho en las congregaciones, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Judas 18 y 19 dice, y el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu Santo. Prediquemos la verdad, querido hermano. Aunque a muchos les moleste, se vayan, no quieran escucharte, prediquemos la verdad. Lucas 10:16 dice, el que a ustedes oye, a mí me oye, dice el Señor. Al que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Ahora, ¿quiénes son los que se van a ese lugar? Hablamos del infierno. Ahí tendrán parte los que desobedecen la palabra del Señor. Acá hay una lista. Primera de Corintios capítulo 6, del 9 al 10 dice, ¿no saben que los injustos no van a heredar el reino de los cielos? Ahí dice, no erren ni los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados,
ni los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, esos no van a heredar el reino de los cielos. Lesbianas, homosexuales, los que están en el orgullo gay, el Señor los ama. Nosotros no podemos condenarlos, Dios no te condena. El Señor los ama, pero dice la Escritura que de tal manera los amó que envió su único Hijo para que ustedes crean en Él y no se pierdan. Pero dice, esta es la condenación, que el que no creyó en Él solo se ha condenado. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo y ellos desecharon la luz y amaron las tinieblas. No estamos para condenar, estamos para amarlo, recibirlo con los brazos abiertos. Gálatas 5 del 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, los adulterios, las fornicaciones, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, envidias, contiendas, disensiones, herejía, aleluya, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas que son semejantes a esta. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Y no está hablando de matar de un tiro a alguien solamente, está hablando de la gente que están abortando. Éxodo 23:26, no habrá mujer que aborte, ni estéril en mi tierra, aleluya. Y yo voy a completar el número de sus días. Salmo 139, del 13 al 16, el salmista dice, el que me formó en el vientre y estábamos escritos en el libro de la vida antes de ser formados. Antes de ser formado en el vientre de tu madre, Dios ya tenía propósito con tu vida, aleluya. Nadie tiene por qué cortar el plan de Dios en ti, en tus hijos, en los futuros hijos. Nadie tiene la potestad para cortar los planes de Dios con sus vidas. Te equivocaste, está bien. Siempre lo que pienso y muchas veces aconsejo esto. Muchos pueden estar o no de acuerdo conmigo. Hay personas que han sufrido un abuso sexual y ha quedado un fruto de eso. A muchos los padres, las parejas le dicen abortá. Terminemos con esto. No puedes trabajar, no puedes estudiar, eres jovencita. Yo no sé cuál es el pensamiento tuyo. De mi parte, muchas veces yo puedo decir, mirá, jovencita, ponle una adopción si no querés, pero no lo mates, porque vas a dar cuenta ante el Rey de Reyes y Señor de Señores un día por ese acto. Quizá el día de mañana madurás, creces y tenés necesidad de conocer a ese hijo que un día diste en adopción, no lo sé. Pueden tomarlo o no, pero no termines con una vida, no tenemos esa potestad. Apocalipsis 28 dice que los cobardes, los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, todos esos, los idólatras y mentirosos tendrán parte en el lago de fuego. ¿Entienden? Aquí entran los suicidas. Muchos dicen, bueno, pero el suicida, ¿dónde dice la Biblia que ellos no tienen salvación? Hermano, estás yendo en contra de la voluntad de Dios, no puedes terminar con tu vida. Gente depresiva, gente abusada. Hoy vemos muchos casos de niños, escuche esto, que por estar continuamente jugando los videojuegos, están en las redes sociales, juegos que influencian a la rebeldía, niños que hacen lo que se les da la gana, no son corregidos por sus padres, y cuando son corregidos, mire, es tanta la rebeldía y la desobediencia que los padres no pueden hacer nada. Otros le dan a sus hijos los celulares, una tablet, una computadora para que no los molesten, para que se distraigan. Hermano, tiene que controlar lo que sus hijos están jugando, lo que están mirando. Hoy hay dibujitos animados que no son buenos, incitan a la violencia, al derramamiento de sangre, al abuso sexual, al engaño, a la mentira, a la fornicación, al adulterio. ¿Qué es lo que están mirando los hijos? Y aún los más grandes, los adultos, están continuamente jugando sangre, muerte. Hermano, hay videojuegos y hay dibujos que están hechos, creados por satanistas. Usted averigüe, tiene todo el derecho de enojarse conmigo y decirme que soy un mentiroso. Yo soy una persona que investigo mucho. Gente masónica, gente Illuminati que crean esos videojuegos. Dragon Ball Z, sin ir más lejos, el creador es un satanista. Ellos, en donde lo crearon, adoran a Satanás, y cada nombre de ese personaje, los poderes, están invocando el nombre de una deidad. El creador hizo eso, ¿para qué? Para honrar a esas deidades. Aleluya. Proverbio 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece,
mas el que lo ama desde temprano corrige a su hijo. Aleluya. Proverbios 23, 13, 14. No rehuses a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás de la muerte del Seol. Proverbios 29, 15 y 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Palabra de Dios. Esto no significa que agarremos un palo y lo comencemos a moler a golpes y abusemos de la autoridad sobre ellos como nosotros siendo padres. Muchos padres fueron duros en la antigüedad. Antes los padres eran muy duros con sus hijos. Las épocas fueron cambiando, pero hoy sigue habiendo padres que todavía son así con sus hijos. Nuestro Dios como Padre nuestro también nos corrige. Hebreos 12, del 5 al 6 dice: y han olvidado la exhortación que como a hijos se le dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Dios quiere enderezar nuestros caminos. Debemos soportar hasta que Él venga a buscarnos. Los resentidos, los que odian y guardan rencor, hermanos, si no se arrepienten, no tienen vida eterna. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mire, lo está comparando con un homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El infierno es un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2 dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere decir esto? Vienen dos resurrecciones. La de los justos, ahora en el arrebatamiento para vida eterna. Y al final del milenio, la resurrección, segunda resurrección de los injustos para ir al juicio final y de ahí al lago de fuego eterno. Ahora, los que están ahí en ese lugar, en el Averno, tendrán que doblar rodillas ante Jesús cuando salgan de ahí y se presenten en el juicio final. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Un día, todo gobernador, todo presidente, todos los que se sientan en tronos, todo demonio, todo injusto, un día confesarán a Jesús el Señor, y también lo harán delante de Dios en el gran trono blanco. En el infierno hay prisiones de oscuridad para los ángeles caídos. Segunda de Pedro 2:4 dice que Dios no perdonó a esos ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Hay un juicio para los demonios también. Solamente el Nuevo Testamento lo habla, que es un lugar más profundo del Hades, llamado abismo. En el original griego esa cárcel subterránea se llama Tártaro. Lucas 10, del 10 al 14, Jesús le dijo a los 70: mas en cualquier ciudad donde ustedes entren y no los reciban, quítense el polvo de esa ciudad, sacúdense lo que se ha pegado en sus pies y díganles: sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y yo les digo que en aquel día serán más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, o sea, la ciudad que los negó. Imagínense, Hebreos 10:29 dice: cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia. Mire qué tremendo el castigo que se viene. Entonces hay diferentes niveles. Los judíos rechazaban deliberadamente la salvación de Jesús. También fue una advertencia para los cristianos que se sentían tentados a rechazar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Por causa del judaísmo. Y cualquiera que lo rechazó, luego de su obra expiatoria, le dan la espalda sabiendo, hermano, que fue sacrificio perfecto, será condenado y su castigo será mayor. El infierno no es el lago de fuego. Son dos cosas diferentes y dos lugares distintos. El infierno
también llamado Seol en hebreo y Hades en griego. Es ahí donde van las almas ahora, desde la fundación del mundo hasta el juicio final, o sea, el final del milenio. Es un lugar provisorio y dijimos que estaba en el centro de la tierra. Esto, cuando salgan las almas que están ahí, van a ser resucitados al final del milenio para ir al juicio final. De ahí van a ir al lago de fuego eterno. La palabra original en el griego para lago de fuego es Gehenna. Esto es llamado segunda muerte, Apocalipsis 21:8. Entonces, no se sabe dónde se encuentra el lago de fuego. Muchos se aventuraron a decir que está en alguna estrella porque están compuestas por lavas de fuego. Otro dice que son los agujeros negros que tragan estrellas y todas las cosas que se les cruza las absorbe y las consume. Otros han dicho que puede ser el sol, pero la Biblia habla lo contrario. La palabra dice que al final del milenio el sol será destruido y la nueva Jerusalén ya no tendrá luz del sol, sino de la presencia del Señor. El sol tampoco puede ser. Entonces, vimos que los primeros en entrar al lago de fuego en la segunda venida del Señor serán el falso profeta y el anticristo. Luego, al final del milenio, entrarán al lago de fuego Satanás y los demonios, y todos aquellos que salgan del juicio final, que hoy se encuentran en el infierno, van a ir al lago de fuego eterno. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, del 13 al 14, dice que Juan vio a los muertos, grandes, pequeños, delante de Dios. Habla del juicio final y los libros fueron abiertos. Hermano, ahí estaban los libros de la vida, el de las obras y el de las memorias. Mi pregunta es: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Aleluya. Y ellos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. El mar entregó los cuerpos. La muerte y el Hades, o sea, el infierno, entregó las almas. Y fueron juzgados cada uno según sus obras en el juicio final. Y la muerte, escuche, un demonio, un espíritu, y el Hades, dice que fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Ahí habrá una lista de personas que contradicen la palabra y serán parte del lago que dice que arde con fuego y azufre. A mí me tocó trabajar en una multinacional en Argentina por mucho tiempo, donde se exportaba a otras naciones aceite, soja, algunos le dicen soya en otras naciones, trigo, maíz y tantas otras cosas. Se subían a los barcos con cinta y transportadora, donde también transportaban azufre. ¿Saben lo que sucedió un día? Nosotros estábamos en el piso, planta baja, y arriba pasaban las cintas con azufre, y un día se atoró la caída a un barco y el azufre comenzó a derramarse. Y nosotros, como empresa terciarizada, estábamos haciendo reparaciones abajo y había gente soldando. La soldadura larga muchas chispas. Y cuando empezó a derramarse el azufre, las chispas se prendieron sobre el azufre. El azufre es un color amarillo. Y comenzó a prenderse fuego el azufre, hermano. Ahí experimenté realmente lo que es el fuego y el azufre. El azufre hacía burbuja y el fuego era oscuro. El fuego, cuando consume el azufre, larga un humo que es tan fuerte que usted, por más que se tape con la ropa, se tape con algo la nariz, usted los ojos comienzan a lagrimar, empieza a quemar los ojos, la nariz empieza a quemarse, peor que cuando usted está pelando una cebolla y se le empieza a cerrar la garganta. Si no se retira del lugar, usted comienza a tener arcada, comienza a vomitar, no puede ver y se desmaya. Usted me dirá: bueno, ¿vos tenés evidencia científica de que existe el infierno? Yo no puedo decir que realmente es verdad. Un alemán, un científico llamado Dr. Asakov, en Siberia, Rusia, se encontraban estudiando las placas tectónicas que producen los terremotos y dice que hicieron con una mecha un agujero de 14 kilómetros, 400 metros, y dice que ellos comenzaron a ver que la mecha giraba lenta, y cuando llegó a 14 kilómetros la mecha empezó a girar más rápido, y dice que ellos sacaron la mecha y enviaron un micrófono a ese lugar y comenzaron a escuchar ruido y como que se entrecortaba la grabación. Escucharon gritos, entonces la sacaron
y dijeron, debe ser problemas técnicos. Ajustaron el micrófono, ese micrófono estaba adaptado para soportar la alta temperatura y lo enviaron de nuevo. Empezaron a escuchar gritos de agonía. Hermano, en ese lugar había más de 2000 grados Fahrenheit. Dice que en esa noche comenzaron a ver que empezaron a subirse como luces de colores fosforescentes, y ellos lo describen, era como el murciélago con alas negras y luces, y comenzaron a girar alrededor del Averno, y la gente que estaba trabajando en ese lugar comenzó a desesperarse. Tuvieron que venir ambulancias, muchos se desmayaban, muchos estaban enloqueciendo, tuvieron que inyectarlos para calmarlos, hermano. Dice que dijeron, hemos llegado a la puerta del infierno. Eso usted puede investigarlo. Hermanos, si el infierno no existiera, entonces, ¿de qué vino el Señor a salvarnos? Si esto es mentira, entonces Dios nos engañó a todos. Su palabra no es verdad. Nada de esto se estaría cumpliendo. La Biblia, hoy lo que usted está leyendo, se está cumpliendo. Mire las plagas. ¿A dónde irían? Mire, los rebeldes. Si uno mata, viola, hace cualquier cosa y no se arrepiente, entonces no habría justicia. Esta es la realidad de la eternidad que nos espera. Una realidad con Cristo y una realidad sin Cristo. Una eternidad en el cielo y otra en el lago de fuego eterno. Y por último, Apocalipsis 24, 11 al 14. El que es justo, sea justo todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea sus obras. Bienaventurado, doblemente feliz, el que lava su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, la nueva Jerusalén. Aleluya.